El día de hoy vamos a conversar con Ale Villeras de todos los desafíos que hoy día tienen los líderes. Estamos en un mundo cambiante con muchos desafíos también y los líderes tienen un rol muy relevante en esto. No la tienen fácil y aquí vamos a conversar el día de hoy con Ale, que nos va a contar un poquito de su mirada. Bienvenidos a este ciclo de conversaciones con personas que inspiran y transforman organizaciones. El día de hoy estamos con Alejandra Villeras, CPO de Krispy Kreme. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy contenta y muy agradecida de estar aquí. No, gracias a ti por acompañarnos en este viaje de Journey. Queremos compartir con el resto de las personas gente que inspira y personalmente me inspiras. Te conozco ya hace unos 7, 8 años. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en algún momento y creo que tu historia puede ser súper interesante para la gente que nos está escuchando y viendo también. Y para contarle un poco a las personas que nos escuchan y nos ven, tú vienes del mundo del marketing, vienes del mundo de los negocios y hoy día estás liderando equipos de recursos humanos. ¿Cómo es esa transformación de ir a los negocios al área de personas? Pues es una muy buena historia. Como bien dices, estuve más de 20 años trabajando en marketing en diferentes empresas, grandes empresas con grandes marcas. Tuve la fortuna de poder liderar equipos y marcas multinacionales durante todo ese tiempo y siempre tuve la inclinación a enfocarme a las personas, a desarrollar a mis equipos. Siempre estuve convencida de la importancia de la suma de los talentos, de capitalizar las fortalezas de las personas. Entonces me encantaba trabajar para las marcas y desarrollar las marcas, pero siempre con un foco en mis equipos, ¿no? Y creo que es algo que mis jefes desde muy joven me lo reforzaron también y me lo hicieron notar, ¿no? Como esa habilidad de desarrollar a la gente, de enseñar, de acompañar. Y entonces le puse mucha atención a eso y siempre hice que fuera como mi marca personal, de cierta forma, el poder aportar desarrollo a mis equipos, ¿no? Y entonces lo hice mi fortaleza y lo construí en el tiempo y así fui creciendo y fui cambiando de empresas y de equipos hasta que en algún momento decidí certificarme como coach. Hace ya, el otro día saqué las cuentas y ya tiene muchos años, como 15 ya. 15, wow. Sí. O sea, de las primeras, porque tampoco tiene mucho tiempo. Sí, siento que fue ayer, pero fue hace como 15 años. Impresionante. Y entonces, bueno, eso lo hice pensando y siguiendo un poco mi corazón, ¿no? O sea, como que creo que ese foco en las personas lo traía, lo hice mi fortaleza, lo alimenté, lo quise reforzar con esa preparación y esa certificación como coach. Y eso empezó como a sembrar, ¿no? La semilla de en algún momento a lo mejor seguir trabajando para las organizaciones, porque me encanta la vida corporativa, pero seguir sumando no solo desde las marcas y desde el negocio, sino a través de las personas, ¿no? En algún momento, en una de mis funciones y trabajando con los equipos en punto de venta, que son los que hacen la diferencia en el momento de la verdad y en el que de ellos depende que un consumidor decida una marca u otra. Entonces empecé como a despertar esa conciencia de que las empresas pueden tener grandes marcas, innovación, inversión, campañas, lo que sea, pero lo que hay detrás de todo eso somos personas, ¿no? Y son las personas las que al final del día hacen que el barco se mueva en una dirección o en otra. Entonces, cuando hice esa conciencia, tomé esa decisión de quiero seguir contribuyendo al negocio, pero ya no a través de las marcas, sino a través
de las personas, y no solo por ver crecer el negocio, sino por ver crecer a las personas. Luego, en algún momento, como que también me hizo match, ¿no? El que eso se alineó a mi propósito de vida, y hoy estoy convencida que mi propósito de vida es acompañar a la gente en su desarrollo personal y profesional. Entonces me siento súper honrada y súper bendecida, ¿no? De poder trabajar por lo que creo, por lo que me inspira, por lo que me mueve, y ver a la gente crecer, y como resultado de eso, ver a las organizaciones y a los negocios crecer también. Qué interesante. O sea, hay toda una construcción en el tiempo desde las marcas hasta llegar a las personas. Sí, y no fue tan intencional hasta cierto punto, ¿no? O sea, como que en algún momento fui conectando los puntos y como viéndole el sentido a las cosas, y encontrando mi sentido y mi propósito. Y ya, una vez que se alineó y que me arriesgué, porque pues tampoco fue fácil tomar una decisión después de 20 años de ser especialista en algo, ¿no? No es lo mismo decir, sí, quiero trabajar en el área de recursos humanos, de people, pero había muchas cosas técnicas, ¿no? Que no estaban en mi formación académica, y daba miedo, ¿no? Claro. Pero como una vez alguien me dijo, las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que hacen las cosas a pesar del miedo. Y esa frase me inspira mucho. Creo que soy una persona que además me gusta el reto, entonces busqué la oportunidad, se me dio la oportunidad, la aproveché a pesar de la vulnerabilidad, ¿no? Y a partir de reconocer que había muchas cosas que no sabía, pero pues no nacemos sabiendo las cosas, ¿no? Las aprendemos en el camino, y luego valorando todo lo que todos esos años me dieron para poder contribuir desde un área de people o de recursos humanos con una perspectiva un poco diferente, ¿no? Y mucho desde la empatía que me da el haber pasado por diferentes áreas, diferentes equipos. Eso te iba a preguntar. Muchas veces nos critican a las áreas de personas porque no entendemos del negocio. ¿Cómo es para ti haber empezado el negocio y transitar hacia el área de personas, y todo este conocimiento previo que tienes del negocio? ¿Es fácil hablar del negocio desde el área de personas? A ver, ¿Cómo lo haces? No puedo comparar, pero sí te puedo hablar de mi experiencia. Y mi experiencia sí hace que sea muy fácil, y hace que de cierta forma en algunas ocasiones tenga más credibilidad, ¿no? De algunas propuestas que puedo hacer o de recomendaciones. Porque hay muchas cosas que las viví, ¿no? Interacciones entre áreas, ¿no? El típico roce entre marketing y comercial, o entre finanzas y otra área, ¿no? El haber vivido muchos procesos, interacciones, conversaciones, me permite pues hablarlo desde la realidad y no desde los supuestos, ¿no? Entonces eso para mí ha sido algo que disfruto, algo que creo que me facilita y me da eso, ¿no? Me da credibilidad porque viví situaciones, ¿no? Viví situaciones, claro. Viví procesos, viví conversaciones, y entonces sé de lo que me están hablando, ¿no? O a lo mejor en un proceso de encontrar al talento correcto para una posición, entiendo a lo mejor un poco más los de qué se trata la de posición, ¿no? Entonces sí creo que ese camino me dio mucho, ¿no? O sea, porque me dio mucha experiencia, muchas historias sobre las cuales me es fácil construir. Luego, no sé si sepas, pero anecdóticamente, no sé si alguna vez te lo he contado, pero una vez contando mi historia, recordé que cuando elegí mi carrera, una de mis opciones era psicología organizacional. ¿No te lo había contado? No. Sí, una de mis opciones era psicología organizacional. Elegí marketing, fui muy feliz en marketing, y luego después de los años acabé así. Pudo haber sido al revés, no sabemos, ¿no? Pero para mí hasta ahora ha sido el mejor camino que
que empecé a construir y que te digo, algunas cosas fueron inconscientes, luego otras les fui agarrando o dando el sentido hasta llegar a donde Pero estoy. está increíble porque te abre esa mirada de aprender distintas cosas y ampliar el conocimiento. Al final en la aplicación, en el día a día, me imagino que tiene que ser más fácil, como dices, el hablar con el negocio desde recursos humanos, habiendo estado en el negocio. Entonces creo que eso te hace ser más completa, ¿no? Y esa postura de aprendiz que hoy día es tan importante y relevante, y no quedarse encuadrado en un solo lugar, sino que empezar a ampliarse. Me imagino que debe ser muy rico para ti ese proceso. Oye, Ale, y desde la perspectiva de lo que vivimos hoy día, de la tecnología, la inteligencia artificial, todos los cambios que empiezan a aparecer, ¿no? La ansiedad de la gente corriendo detrás de la tecnología, todo lo que pasó post-pandemia, etc. Estamos inmersos en un contexto de cambios. Yo sé que tú trabajaste en temas de gestión del cambio, de change management, en distintos temas, ¿no? De temas culturales hasta oficinas. ¿Cómo ves tú hoy día la necesidad, por ejemplo, del change management en las organizaciones? A ver, yo creo que, o sea, sin duda es una habilidad, ¿no? Que las organizaciones y que los líderes tenemos que tener muy consciente porque son cambios que, o sea, siguen, no se detienen, ¿no? Cada vez son más acelerados y entonces nos exige estar preparados como líderes y como organizaciones para enfrentar esos cambios. Y creo que muchas veces nos cuesta trabajo como darnos el tiempo y el espacio, como de repente poder hacer ciertas pausas para poder asimilar esos cambios, para poder comunicar esos cambios, el objetivo del por qué está cambiando lo que sea que está cambiando y qué queremos lograr con ello, ¿no? A veces nos gana la velocidad, asumimos que todos estamos en el entendido de por qué necesitamos cambiar ¿no? O que el cambio ya nos llegó. Y no hacemos esas pausas que creo que son muy necesarias como para entender el por qué, ¿no? O sea, creo que el por qué es súper importante. Cuando yo empecé a entender todo el tema de lo que en realidad se trata el change management, me pareció como un descubrimiento que puede ser algo muy obvio, pero luego se nos olvida, ¿no? De entender qué es lo que hay en eso para mí, ¿no? O sea, si la gente no... Si tú pretendes que alguien cambie lo que sea sin saber cuál es la razón de ese cambio o cuál es el beneficio que ese cambio me va a traer, pues es complicadísimo, ¿no? Por muy obvio que parezca. Entonces, cuando descubrí esa pieza clave del change management, ¿no? De hacer esa pausa, esa reflexión de por qué lo estoy haciendo, para qué, cuál es el beneficio que me va a traer, entonces creo que es mucho más fácil, ¿no? Pero sí requiere conciencia y requiere disciplina, ¿no? De marcar esos espacios en los cuales detener un poco, ¿no? Y hacer las reflexiones, hacer las comunicaciones asertivas, asegurarte que todos estamos alineados en qué significa el cambio y hacia dónde vamos, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Como que cambio significa agilidad, cambio significa velocidad. Sí. Y yo digo, hay muchas veces que nos acostumbramos a cosas como... A mí me encanta poner ejemplos como muy simples, ¿no? Pero si de repente hay una gotera, pues pones algo ahí para que caiga el agua, ¿no? Y aprendes a vivir con lo que está ahí sosteniendo, ¿no? La gotera, en lugar de darnos el tiempo de corregir lo que haya que corregir, ¿no? Claro, vivimos en un mundo de la inmediatez, ¿no? Sí, todo está a 3 clics. Sí. Y los problemas complejos los tratamos de solucionar de forma simple y a veces no es tan simple, ¿no? Sí, y luego, si no, se hacen más complejos, ¿no? Exacto, totalmente. Oye, pero ahí tú hablaste de tu proceso de cambio de marketing al área de personas, hablaste de la vulnerabilidad, del aprendizaje, etcétera. ¿Cuánto tenemos que transitar por ahí en procesos de cambio de la organización? Muchas veces dice, bueno, empezar a ver qué es lo que hay para mí, cuál es el beneficio que hay para mí, pero también el ser vulnerable y decir, bueno, quedo expuesto frente a un cambio en el que
quizás no sé cómo hacerlo. ¿Cuánto de eso tiene que haber en un proceso de cambio? Uy, yo creo que mucho, ¿no? O sea, pienso que tiene que haber mucho de convicción, ¿no? Porque en la medida en la que hay convicción, pues es más fácil sortear los obstáculos, ¿no? Cuando a mí de repente personas que me han pedido consejo en base a mi experiencia, ¿no? Que piensan hacer algún cambio de área o de empresa, y siempre les digo, ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? Es muy importante que tengas claro el por qué y que estés convencido de eso. Porque cuando estás convencido, pues va a haber días lluviosos, va a haber baches en el camino, ¿no? Pero tu convicción es lo que te va a hacer permanecer en ese sentido o en esa dirección. Entonces, la convicción me parece que es fundamental. Y luego, pues, esa convicción es la que te va a permitir que cuando te sientas vulnerable, cuando sientas que no tienes control de las cosas, cuando sientas que no sabes lo que nadie nacemos sabiendo, ¿no? Claro. Pero asimilar que son procesos de aprendizaje que toman tiempo y que mientras estés claro y convencido de por qué estás ahí, va a ser fácil, ¿no? Pero sin duda, cualquier cambio implica aprender, reaprender, ¿no? Y asimilar que no lo sabes todo y que no tienes el control de todo. Y eso, escuchándote, tenemos que tener esa apertura al aprendizaje, ¿no? Y hoy día el aprendizaje tiene que ser continuo. ¿Cuánto ves tú que en las organizaciones hay esa apertura al aprendizaje? Seguramente a ti te pasó, como a mí me pasó, que como organización estábamos detrás de las personas para que se capacitaran, para que participaran de distintas transformaciones. Pero al final hay mucha resistencia de la gente, ¿no? O sea, está mi día a día, que es muy importante. Sí, las capacitaciones son importantes, pero queda como en la prioridad número 10. ¿Cuánto ves tú que estás cambiando esa mentalidad o todavía nos falta mucho como profesionales y líderes dentro de las organizaciones para empujar el camino hacia ese aprendizaje? Yo creo que desafortunadamente sí sigue habiendo el reto siempre en las organizaciones del tema de prioridades y presupuestos, ¿no? En donde pues es una realidad que desafortunadamente los presupuestos enfocados 100% a aprendizaje a veces son los que sacrificamos, ¿no? Porque no hay como una medición tan inmediata, ¿no? Del beneficio de la inversión, ¿no? Entonces, desafortunadamente, sí creo que es uno de los presupuestos más vulnerables, ¿no? Comúnmente. Pero al mismo tiempo, creo que también ayuda el que cada vez tenemos también más opciones para el autoaprendizaje, ¿no? Hay más fuentes de información, hay más formas, la tecnología, los formatos, ¿no? Nos permiten tener otras fuentes de aprendizaje y de información en los cuales, como individuos y como colaboradores, ya no depende 100% de lo que la organización te dé, ¿no? Sino de lo que tú también estás dispuesto a invertir. A veces es tiempo, nada más, porque fuentes hay muchísimas, ¿no? Entonces, yo veo que hay un balance, o sea, hay un balance entre la gente que a lo mejor sí se resiste un poco y que también tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ¿no? O sea, hay gente que necesita el formato de aprendizaje en clase, en salón, formal, ¿no? Que entonces espera que la empresa se lo dé, pero también hay mucha gente, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que son tan curiosos y que quieren saber tanto y aprender de diferentes cosas y todo, que también lo hacen a su ritmo, ¿no? Entonces creo que hay una mezcla, ¿no? Del aprendizaje formal, responsabilidad de las organizaciones, pero también hay muchas personas que tienen la disposición, las ganas, la curiosidad, entonces les gusta aprender, investigar y también recordar, ¿no? Que el aprendizaje pues no es solo la teoría, ¿no? Hay muchas cosas importantes del aprendizaje
que se dan en el día a día, Ujú. que se dan a través de mentorías, ¿no? De otras formas en las cuales no es solo el aprendizaje teórico. Ujú. Que es parte del cambio también, ¿no? Sí. O sea, en el cambio puedes definir tu plan, pero en la medida que lo vas implementando vas aprendiendo también de cómo hacerlo. Oye, y en estos procesos de cambio, ¿cuál es el rol de los líderes para ti? Para mí el más importante, que para mí es el rol primordial de cualquier líder, es un tema de inspiración, ¿no? O sea, Ujú. justo de lo que se tratan estas conversaciones. Ujú. Y pues la inspiración requiere mucha responsabilidad, ¿no? Ujú. O sea, porque para inspirar a alguien necesitas pues ser ejemplo, ¿no? Ujú. Marcar la pauta, tener como ciertas habilidades, ¿no? De la famosa resiliencia, juicio, compromiso, ambición, ¿no? Lo que sea que se relacione con los valores de la organización, pero para mí ese es el principal, la principal responsabilidad Ujú. de un líder, poder lograr esa mezcla que al final resulte en inspirar Ujú. a otros Ujú. a buscar un objetivo común, ¿no? A aceptar los retos, Ujú. a buscar nuevas maneras de hacer las cosas, adaptarse al cambio, ¿no? O sea, creo que todo parte de la inspiración. Ujú. Y ahí, ¿cómo se hace con un líder que tiene un día siendo líder? Seguramente no inspira a la primera, ¿no? Depende si el líder nace o se hace, ¿no? Pero hay gente técnicamente muy buena que muchas veces la ascendemos a una posición y desde ese lugar el primer día no necesariamente va a inspirar, ¿no? Y van a venir también cuestionamientos y preguntas y ansiedades de cómo gestionar a su equipo, etcétera. ¿Cómo se prepara a un líder en ese viaje, en esa transición, a realmente liderar e inspirar, como decías tú? Pues para mí una clave importante parte de la empatía y de la comunicación, ¿no? O sea, de aprender y reconocer la importancia que tiene conectar con las personas, y para conectar pues hay que escuchar, ¿no? Realmente escuchar, ¿no? O sea, un poco como aprendiendo a no escuchar para responder, sino escuchar para que a partir de la escucha venga el entendimiento, ¿no? De las expectativas de tu equipo, venga el entendimiento de las carencias del equipo. Creo que es un tema de escucha, de confianza, ¿no? Como que una cosa lleva a la otra, ¿no? Creo que es un tema de escucha, de confianza, de empatía, y sobre todo de darnos el tiempo, que creo que eso es lo que luego nos hace mucha falta, ¿no? Y hay un tema también que, bueno, vengo como pensándolo hace un tiempo, ¿no? Cada uno de nosotros tuvo un estilo de crianza en su casa, una manera de resolver problemas, una manera de escuchar, una manera de comunicarse. ¿Cómo se hace para que cuando hablamos de comunicación, que el líder A entienda lo mismo que el líder B desde el punto de vista de la comunicación? ¿Cómo se hace para poder lograr ese estilo de liderazgo dentro de una organización? A ver, yo creo que también es una pieza importante el asegurar que esos líderes estén alineados en hacia dónde van, ¿no? Porque si además no existe esa alineación, entonces de por sí es difícil poder alinear diferentes estilos de comunicación, pero si además no sabemos y no nos aseguramos que estamos alineados en a dónde vamos, pues se complica más, ¿no? Entonces, para mí un punto muy importante es asegurar y confirmar que estamos alineados a dónde vamos y cómo queremos llegar ahí, ¿no? Como líderes. Luego cada líder tiene su estilo, cada líder tiene su historia, ¿no? Cada líder tiene su forma, y pues para poder avanzar, yo creo que es importante como dejar
dejar de lado el juicio, ¿no? Tener apertura a que pues no hay razón absoluta, ¿no? De las cosas. No hay bueno ni malo, ¿no? Simplemente cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su expertise y a partir del colectivo poder construir lo que mejor funcione para llegar a ese objetivo común, ¿no? Y otra vez, yo creo que es muy importante el respetar las diferencias, ¿no? Que no es fácil. Respetar que existen diferentes puntos de vista, ¿no? Porque todos vemos la vida con unos lentes muy particulares. Pero cómo construir a partir de esas diferencias, ¿no? Y para mí lo que me ha funcionado siempre es que haya algo más grande que tu punto de vista o mi punto de vista, ¿no? Que haya algo con mayor significado que tu razón o mi razón, ¿no? Porque entonces lo que nos mueve es ese algo más, no es que ese algo más puede ser el objetivo de ventas, puede ser la idea de una fundación, o sea, puede ser lo que sea, ¿no? Pero es algo por lo que tú y yo estamos trabajando juntos, ¿no? Y entonces, un poco el ejemplo que te daba hace rato de la convicción personal, ¿no? Es como esa es nuestra convicción, por eso vamos, y entonces no es quién gana y quién pierde, ¿no? O quién tiene más razón que el otro, o quién sabe más que el otro. Es cómo juntos construimos para eso algo más. Y eso vendría siendo un habilitador para el resto de la empresa, ¿no? El resto de los colaboradores desde ese punto. O sea, tienen un rol fundamental porque habilitan esos alineamientos, procesos de cambio. Y desde ahí, ¿cómo hacemos? Porque lo que entiendo es que hay una visión que perseguimos, ¿no? Hay pues, un propósito, una meta de venta. ¿Cómo logramos convencer a una generación que muchas veces no se conectan con eso? O sea, están súper desafiados los líderes desde ese lugar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que la mejor herramienta es el ejemplo, ¿no? Es verdad lo que dices, que los líderes permeamos a la organización. Pues, o sea, muchas veces la cultura puede existir, ¿no? Pero si los líderes no somos el ejemplo vivo de eso, pues hay una desconexión, ¿no? Entonces creo que somos los principales sponsors y los principales catalizadores, ¿no? De que una cultura realmente se sienta, se viva y se permee, ¿no? Entonces para mí es una responsabilidad bien grande de ser coherentes y de dar el ejemplo de lo que queremos y de lo que esperamos del resto, ¿no? Entonces, si los equipos ven a un equipo de liderazgo desalineado, pues va a ser muy difícil que entre ellos se alineen, ¿no? Si ven a un equipo de liderazgo con roces y con poca habilidad de resolver diferencias o de tomar decisiones o de habilitar las cosas, pues es lo que ven y es lo que se siente y lo que se vive y lo que se aprende, ¿no? Entonces, para mí sí es muy, muy importante que como líderes y como equipos de liderazgo demos ese ejemplo y seamos congruentes con lo que estamos esperando, ¿no? ¿Y cómo se pone a punto un equipo de liderazgo? Porque, en cierta forma, cuando se arma un equipo, hay distintas etapas, ¿no? Etapas de conflicto y cosas que de repente si uno lo ve de afuera y dice, oye, aquí hay un conflicto este equipo, pero como cada crisis esto es como un reordenamiento, ¿no? De entender las habilidades de cada uno, etc. Pero desde ese lugar, ¿cómo se pone a punto ese equipo? Sobre todo un equipo de liderazgo de una organización en donde tiene que ser este ejemplo, tiene que inspirar, tiene que conectar con distintos tipos de colaboradores, distintos estilos de liderazgo, equipos, etc. Yo creo que es importante tener siempre presente que por más que un equipo esté a punto, ¿no? Hay circunstancias, contextos, situaciones que hacen que las cosas se muevan, ¿no? Entonces, nunca es estático, ¿no? Hay altas y bajas, hay ciclos, ¿no?
Pero lo fundamental para mí es que dentro de esos ciclos y dentro de esas etapas permanezca un tema de confianza, un tema de respeto, otra vez el tema de alineación y de asegurar que compartimos un objetivo común y de ese ingrediente que para mí es muy importante, que también te lo mencionaba hace un rato, de la importancia de favorecer los talentos y las habilidades que cada uno tiene, ¿no? O sea, como no olvidar que más allá de la parte técnica, ¿no? Pues el financiero es el que más sabe de finanzas, el de operaciones es el que más sabe de operaciones, pero hay también esa parte humana en donde cada uno tenemos nuestro estilo, cada uno tenemos nuestra forma. Entonces, tomar lo mejor de cada una de las personas, no olvidar, ¿no? Quién es el que mejor puede conciliar, quién es el que mejor puede poner límite a una conversación que no te está llevando a nada. O sea, como poder distinguir cuáles son esos ingredientes únicos que como individuos tenemos cada uno en el equipo, y que esas sean las cosas que nos permitan como permanecer unidos a pesar de lo que pase en el contexto o en las circunstancias, ¿no? Y que como equipo, en las altas y bajas, esas cosas permanezcan, ¿no? O sea, yo reconozco cuáles son tus habilidades personales, ¿no? Tus cualidades personales, y construir sobre eso, sobre la esencia de cada una de las personas, y que eso permita que el equipo permanezca unido, ¿no? Y luego, pues también, hablando de cambios, el reto que significa que los equipos duren con las personas que están cuánto tiempo, ¿no? O sea, es como muy común que por muy sólido que esté un equipo, al año ya alguien cambió, ¿no? Y cuando alguien cambia, con que uno cambie, todo cambia. Toda la dinámica cambia, claro. Entonces hay que volver a hacer ese proceso de reconocimiento, de conocimiento, de alineación. Entonces es una constante, porque es ya difícil pensar que un equipo, por muy sólido que sea, ¿cuánto te dura? La verdad es que no dura mucho, ¿no? Y ahí está el reto constante, ¿no? El desafío, claro. De la realineación. Sí, ahí lo que escucho también de lo que dices es como honrar la diversidad de cada uno para rescatar lo mejor y hacer ese equipo más adaptable, inspirador para el resto de los equipos. Y no solo desde la parte técnica, sino desde la parte humana, ¿no? Totalmente. O sea, finalmente, los líderes entonces tendrían como esa responsabilidad de empujar los cambios como equipo, pero también desde lo individual para su propio equipo, ¿no? Para el equipo... O sea, pensando en tu caso, tú con tus pares, ¿sí? ¿No? Que lideran la organización, tienen que tener una cierta dinámica que conduzca a la organización y al mismo tiempo hacia abajo, ¿no? O sea, hay un doble desafío, y es la misma manera de hablar al equipo de pares que al equipo hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la distinción que dirías tú? Buena pregunta. Para mí no hay una distinción. Tal vez la parte de este rol inspirador, ¿no? Y este rol de influencia, sí tiene que ser aún mayor con tu equipo, digamos, hacia abajo, ¿no? Sobre todo porque muchas veces esos equipos están conformados por gente con más experiencia, con menos experiencia, más jóvenes, ¿no? Entonces tienen una expectativa mayor de tu dirección, de tu guía, ¿no? Y entre pares, pues normalmente sí es gente que tienes un nivel de experiencia similar, ¿no? Y sí, también es importante inspirar, pero creo que es más importante ahí el tema de la confianza, ¿no? De
de honrar tus compromisos. Entonces sí, tal vez para mí esa sería la distinción. Pienso que a nivel de pares es más un tema de confianza. Y con mi equipo, además de la confianza, mucho el tema de inspirar, guiar, influir. Ahí la confianza sería primero, ¿no? Porque si no confían en ti, sí, difícilmente los puedas inspirar. Sí. ¿Y cómo se construye esa confianza? Conociéndote, ¿no? O sea, conociendo a las personas. Yo creo que entendiendo las necesidades, las motivaciones de las personas, ayudándoles a ver cosas que a veces no ven, ¿no? O sea, para mí es padrísimo cuando reconoces los talentos de alguien y que esa persona te diga como, ¿en serio? ¿No? O sea, porque a veces pensamos que nuestros talentos son los mismos o son los mínimos indispensables de alguien más, ¿no? Ajá. Entonces damos por hecho que lo que sabemos hacer bien o lo que mejor nos sale, pues es común. Claro. Y no es así, ¿no? Entonces para mí ha sido siempre algo como una herramienta importante. Ajá. El conocer a mi equipo, el reconocer sus talentos, para entonces como hacerlos brillar, ¿no? Y hacerles notar que no necesariamente son los talentos de alguien más. Entonces, cuando me dicen cosas como, qué bien lees a las personas, ¿no? O wow, cómo escuchas, ¿no? O sea, como estas cosas que para mí son esos detonantes de realmente poder conocer, entender y acompañar al otro en su desarrollo a partir de lo que para esa persona es importante, ¿no? O a partir de lo que esa persona busca, no lo que yo espero, sino lo que esa persona, lo que lo mueve, lo que lo inspira, ¿no? Y entonces sobre eso construir, porque pues somos individuos, ¿no? Entonces cada quien lo mueve algo diferente, a cada quien lo inspira algo distinto, cada quien necesita cosas diferentes. Mira, como englobando un poco lo que hemos conversado, escucho que un líder tiene que ser vulnerable, empático, escuchar, generar confianza, inspirar. No es tan simple llegar a ese lugar, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber también de autoconocimiento, de poder mirarse a uno mismo y decir, bueno, estas son mis fortalezas, estas no, que es parte de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, abrirse al autoconocimiento. ¿Cuánto tiene que haber de eso para poder lograr ser este líder súper desafiado que tenemos en un contexto como el que vivimos hoy día? Yo creo que, o sea, tiene que haber muchísima voluntad, ¿no? O sea, de querer ser ese líder que tenga todo lo que acabas de describir. Mucha conciencia, ¿no? Compromiso, pedir mucha retroalimentación, ¿no? Porque, como dices, un poco es uno hacer su propio autoanálisis, ¿no? Pero no hay mejor alimento o mejor mejor sustancia, ¿no? Que lo que te puedan decir las personas que están a tu alrededor, ¿no? Porque a veces podemos tener una idea de nosotros mismos que no es la que es en realidad. Entonces, para mí requiere también eso, ¿no? Pedir, estar abiertos y pedir retroalimentación, y en función a esa retroalimentación construir sobre las cosas que como líder te hacen falta para ser ese líder que inspira, que mueve, que genera confianza, sí. Y no nada más, o sea, a veces pensamos que por tener claro otra vez, ¿no? El objetivo de ventas, de rentabilidad, de cualquier indicador, ¿no? Que con eso es suficiente, pero pues no. No es.
esa parte de la retroalimentación que dices me resuena mucho a Aristóteles, que decía, para poder sentir amor necesitas a otro para poder amarlo, para darte cuenta que es sentir amor, ¿no? O sea, la importancia de esa conexión con otro para poder conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, sin otro no nos podemos conocer. Me conecta muchísimo con eso que dices. Sí. Está súper bonito. Ale, nada, ha sido muy inspiradora esta conversación. Yo quería que estuvieras aquí porque la verdad es que a mí me inspira y me encantaría que la gente que te ha escuchado, que dice, oye, qué interesante lo que dice Ale, etcétera, es que nos cuentes desde tu lado, ¿quién te inspira? ¿A quién lees? ¿Qué película puede ser interesante que podamos compartir con nuestros audio escuchas, video escuchas en este podcast? Fíjate que lo que más me inspira es el contacto con la naturaleza. Y es el darme espacios de reflexión, darme espacios de contemplación. Eso es lo que más me inspira. O sea, más allá, o sea, hay personas, hay lecturas, ¿no? Pero la naturaleza me inspira muchísimo. Entonces, luego me resulta un reto, ¿no? Porque a veces me gana la dinámica del día a día y las responsabilidades y los proyectos y las miles de cosas que queremos hacer y no me doy esos espacios. Entonces, a partir de que descubrí que eso es algo que me inspira mucho, entonces procuro y busco los espacios para conectar con la naturaleza. Qué bien, me encanta. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo haber participado el día de hoy. De verdad me encantó poder conversar y compartir este espacio, ¿no? Con más personas. Hemos conversado muchas veces, pero creo que poder compartir este tipo de conversaciones a mí realmente, además de inspirarme, me da mucha alegría. Como dices tú, tu propósito es ayudar a que otros se desarrollen, es poder poner estas conversaciones interesantes para otras personas. Así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. A ver si más adelante vuelves a estar aquí con nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenísimo. Muchas gracias.